Muy buenos días con todos. Me van a permitir tener una pequeña palabra de oración para empezar. Señor, te damos gracias, como siempre en esta mañana, porque tú has convocado a tu pueblo y lo has convocado alrededor de ti y alrededor de tu palabra. No son nuestras ideas, no es nuestro sentir o cosas que vengan propias, sino que es tu palabra, Señor. Permítenos en esta mañana entenderla, aplicarla, y que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en los corazones de los que estamos aquí. Gracias por todo eso, porque te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento, por favor. Perdón. Esta mañana vamos a Perdón. ¿Algo pasó? Aquí está. ¿No le prendiste? Ahí. Perdón. Buenos días. Cosas técnicas que siempre suceden. En esta mañana vamos a ir por algunas partes de la Biblia. Voy a pedirles que nos dirijamos a varias partes de la Biblia para entender de mejor manera lo que significa este versículo. En estas épocas, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al aeropuerto, ¿no es cierto?, o vamos a los terminales terrestres, vemos que la gente está expectante porque alguien importante, alguien muy querido o alguien muy cercano está por visitarles. Es increíble ver los rostros de la gente, ¿no es cierto?, los rostros de los niños, de las mujeres, de los hombres, que están esperando que alguien que no han visto en mucho tiempo venga, y están así en el aeropuerto, ¿no es cierto?, en la parte del arribo, esperando y viendo que se abra la puerta para ver si pueden encontrar a la persona que están esperando. Y ya se abre la puerta y finalmente sale, y uno puede encontrar muchos abrazos, muchas lágrimas a veces, besos, caricias, por el encuentro con alguien que esperábamos esa visita, ¿no es cierto? Y nosotros vemos y compartimos toda esa alegría y después salen del aeropuerto a disfrutar, a ver las cosas, a disfrutar de esa compañía porque alguien muy querido les visitó. Y eso es muy común, muy común en esa época. Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que queremos ver? Cómo Dios visitó a su pueblo. Esta visita, ¿qué significa la Navidad? Para esto vamos a retroceder un poco, vamos a irnos al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y nos dice, ¿no?, en el relato de la creación, que Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, y los puso en un jardín. Y la Biblia nos dice en Génesis 3:8 que Dios los visitaba. Es decir, el Creador buscaba tener comunión con su creación. El Creador buscaba tener una relación de amor con su creación. Y es importante esto, ¿no? El Dios del universo, el Dios que está sentado entre querubines, visitando al ser humano. La Biblia no nos relata exactamente cuánto tiempo pasó el hombre y la mujer en el Edén, pero lo que sí nos dice es que tenían esta comunión con Dios. Tenían esta relación entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta relación y qué pasó con esta comunión? Esta comunión fue rota por la desobediencia del ser humano y por la entrada en el mundo. Es decir, eso se rompió. Dios, que siempre quiso estar en comunión, hay que romper
la comunión por el pecado. Y a partir de ahí, en la Biblia encontramos varios relatos y varias formas en las que Dios busca restablecer esta comunión y esta relación con el ser humano. A eso le conocemos como la historia de la salvación, la historia de la redención. ¿Con qué fin? Con el fin de rescatar y redimir lo que se había perdido, de volver a juntar a Dios con su creación. En esta mañana vamos a hablar en líneas muy gruesas, muy amplias, acerca del milagro de los milagros, en la que los teólogos más brillantes, las mentes más intuitivas han tratado y han sondeado en el milagro de los milagros, que es la encarnación. En este texto que leímos de Isaías, que nos dice que será su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y lo primero que tenemos que ver y lo primero que tenemos que definir es ¿quién nos visitó? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién nos visitó en esta primera Navidad? En Mateo, por favor, vamos a ir a la parte que ya leímos justo con el Adviento, y nos habla del relato del nacimiento de Jesús. En Mateo 1, del 18 al 23, y en la parte pertinente nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí empieza la primera Navidad. Pero ¿quién es este niño a quien se le pone por nombre Jesús? ¿Qué significa Jehová es salvación? ¿Quién es en realidad la persona que nació en Belén? Esta respuesta la encontramos en la lectura que tuvimos en Juan, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Y nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, vamos a leerlo. Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eran en el principio con Dios. El 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el que nació en Belén, es el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne. Dios nos visita en la persona
de su Hijo. No es un ángel, no es otro ser humano, no es un querubín, es Dios en la persona de su Hijo quien viene a la tierra y nos dice que el Verbo, que el Logos, que la palabra, que la segunda persona de la Trinidad, que el Hijo de Dios o Dios del Hijo es hecho carne. Es un evento milagroso, magnífico, que ninguna otra filosofía o tendencia religiosa ha logrado captar. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, quien comparte con el Padre y con el Espíritu Santo eternidad, omnipotencia, omnisapiencia y todos los atributos comunicables y no comunicables, todo el resplandor, la gloria y la fuerza, deja el cielo y se encarna como ser humano y habita entre nosotros. Aquí voy a hacer una acotación que creo que es importante y voy a leerla textual de uno de los libros y nos dice: no fue el Dios Trino, sino la segunda persona de la Trinidad la que tomó naturaleza humana. Por esta razón es mejor decir que el Verbo se hizo carne que Dios se hizo hombre. Repito, no fue el Dios Trino, sino la segunda persona de la Trinidad la que tomó la naturaleza humana. Por esta razón es mejor decir que el Verbo se hizo carne que Dios se hizo hombre. Sin embargo, en la encarnación del Verbo está presente y está actuando la Trinidad, siempre en conjunto y siempre en armonía, porque es Dios el Padre quien envía a su Hijo Jesucristo a tomar forma de hombre o a encarnarse, y es el Espíritu Santo quien opera el milagro. Es una armonía perfecta en la encarnación, en este milagro de milagros que es la encarnación. Pero, ¿por qué tuvo que encarnarse? Esa es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de siglos y siglos y siglos. ¿Por qué Dios tomó esa decisión? ¿Por qué la Trinidad, en su plan perfecto, decidió que el Verbo se encarnase? Hay muchos esbozos de respuesta, pero la encarnación está atada íntimamente con el plan de la redención. La encarnación no es un experimento que Dios hizo para saber qué significa ser humano, sino que la encarnación está atada al plan de la redención. Es decir, que la Navidad tiene que ver con la salvación del pueblo de Dios. La Navidad no solo es una fiesta de luces, de alegría, de comidas, sino que está relacionada íntimamente con nuestra redención. Ese es el motivo de la fiesta, porque en la encarnación Dios nos da un plan y nos va a redimir. ¿Por qué es importante entender o tratar de entender el misterio de la salvación? ¿Por qué tenemos que entender quién vino y de qué se trata realmente la Navidad? Vamos a ir, por favor, en nuestras Biblias a Hebreos, el capítulo 4, el versículo 5. La encarnación, dicen, es necesaria porque el Salvador se puede identificar plenamente con el hombre, con la naturaleza caída del hombre. Hebreos 4:15, por favor.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, al tomar, o la segunda persona de la Trinidad, al tomar la naturaleza humana, sufrió lo que todos los seres humanos experimentamos, lo que todos los seres humanos sufrimos. Dios sabe lo que es la decepción, pero también sabe, porque experimentó la decepción, experimentó la traición en la persona de Cristo Jesús. Cada vez que nosotros leemos los evangelios, ¿no es cierto?, vemos que el diablo le tentó, ¿no es cierto?, vino con esas por lo menos tres tentaciones al principio de su ministerio y le dijo varias cosas. Fue tentado, pero Jesús no cedió. Él experimentó lo que todos y cada uno de nosotros experimentamos, nuestra naturaleza humana. Todos nosotros experimentamos esa humanidad y esa debilidad de nuestra humanidad y todo lo que conlleva. Y Jesucristo nos dice que experimentó en semejanza, pero sin pecado. Nunca encontramos a Él arremetiendo contra Dios o despotricando contra el Padre, siempre sometido. Esa es la importancia, la importancia de que Jesucristo haya tomado la naturaleza humana. Vamos a ir a otro versículo en Hebreos mismo, 2:14. En mi Biblia está solo una hojita anterior. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sin la encarnación no se podía experimentar muerte. Y la victoria de Jesucristo en la cruz fue definitiva y se cumple la promesa de Génesis de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Por qué? Porque si bien le hirió en el calcañar al experimentar la muerte, Jesucristo proclamó su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Ese es el milagro de los milagros, la encarnación. Tenemos que recalcar que la persona de Cristo, que la persona de Jesucristo es solamente una persona que tiene dos naturalezas. Él es 100% Dios y 100% hombre. No es un híbrido, que es medio Dios, medio hombre, algo que no se sabe. 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas unidas, íntimamente unidas, pero no confundidas. En su humanidad, Jesucristo, la persona de Cristo, hace posible nuestra salvación. ¿Por qué? Porque fue el hombre, fue Adán, fue nosotros, fue el ser humano el que pecó. Entonces es el hombre quien debe sufrir las consecuencias de la desobediencia. Hay algunos que dicen que Jesucristo no fue completo humano, no era completamente humano, sino que parecía que era una especie de fantasma, ¿no es cierto? El Islam dicen que en realidad quien murió en la cruz no fue Jesús, sino fue Judas. Y trastocando completamente la encarnación. Jesús en su humanidad sufrió el pecado, el castigo del pecado que hizo el hombre, es decir, todos y cada uno
de nosotros. También es y era completamente divino. ¿Por qué? Porque el valor de su sacrificio y de nuestra infinita deuda podía ser solo pagada por alguien infinito, es decir, por Dios mismo. La deuda que tenemos con Dios, el pecado, las consecuencias del pecado, nosotros somos deudores de Dios, le debemos infinitamente, porque Dios es infinitamente santo. Y nosotros hemos ido aportando de 10 centavos en 10 centavos y no nos alcanza. Por eso, Jesucristo, al venir, al encarnarse y ser 100% Dios y 100% humano, no hace que este sacrificio nos sirva para nuestra redención. La Navidad no es simplemente una fiesta familiar, como ahorita nos la vende el mundo, ¿no es cierto? Qué bueno que vemos a nuestros amigos, que es una fiesta de amor en la que todo pasan bien, que es una fiesta familiar, que le quieren transformar en el Día de la Familia y les quieren trastocar y le llenan de símbolos que no tienen mucho que ver con el cristianismo. Los centros comerciales, aquí arriba está lleno de luces, de ángeles, de coros. ¿Y dónde está el objeto de la Navidad? ¿Dónde está Jesucristo? Muchas veces está ausente. Y entiendo que eso pase en el mundo, porque el mundo no le conoció, dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoce, el mundo no quiere conocerle. Pero lo más triste es que dentro de la iglesia no se le quiera conocer, dentro de su pueblo, dentro de la gente, no se sepa o no se dé el verdadero significado de lo que es la Navidad. Y se desconozca al principal sujeto de la fiesta, que es Jesucristo, el Dios hombre, el Dios que descendió del cielo, el Verbo divino que descendió del cielo para nuestra salvación. La historia no empezó en Belén, no es que ahí empezó todo, porque la encarnación exige que haya preexistencia. Repito, la encarnación exige que haya preexistencia. En Belén no empezó. Juan nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nuestra mente no puede caminar por los corredores de la eternidad y encontrar a Jesucristo, porque nuestra mente finita no lo alcanza a hacer. Pero en fe decimos y proclamamos que el Verbo era preexistente, que estaba siempre en Dios, eternamente, desde la eternidad que nosotros le decimos la eternidad pasada, en Dios, y que lo pudimos conocer y lo vimos y lo palpamos y lo sentimos. Y ese es un milagro de milagros. Ahora sí, primera de Juan. Vamos a ir y lo que dice el apóstol Juan, Juan 1, primera de Juan 1, perdón, nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida. Se lo experimentó, o sea, el privilegio que ellos tuvieron, ¿no?, de ver a Jesús, de escucharlo, al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De eso se trata, de conocer cada vez más a la persona de Cristo, de buscarle a Él, de entender que esta fiesta se trata de Él y únicamente de Él, de la Trinidad operando
operando para nuestra salvación y para nuestro beneficio, para el beneficio de su pueblo. Un beneficio que no es temporal, sino que rompe las barreras del tiempo y nos regala algo que la Biblia describe como la vida eterna. Ese es el gran regalo que Dios tiene para su pueblo. Juan 3:16 de memoria. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el regalo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, de los elegidos, de los que estamos dentro del libro de la vida, dentro del plan eterno de Dios. Ese es el verdadero regalo, no la tarjetita o la canasta. El verdadero regalo para nosotros, Jesucristo, y no solamente como modelo de vida, sino que Él pagó por nuestros pecados. Es interesante y es recalcar que el milagro de milagros, que es la encarnación, nos ubica como seres humanos. Hay muchos que piensan, ¿no?, que el hombre Jesús, que la humanidad de Jesús fue evolucionando hasta que alcanzó la divinidad. Nada más errado que eso. En la encarnación nosotros entendemos que fue la divinidad la que bajó y se humanizó. El ser humano no es divino. Eso es una mentira de la serpiente. El ser humano es eso, simplemente humano. Finalmente, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, perdón, 2 Corintios 6, 19. ¿Qué hacemos con esta visita, no es cierto? ¿Qué hacemos con este gran evento de la encarnación y de la primera Navidad y de la Navidad que nosotros celebramos? ¿Cuál es el fondo de este mensaje? 2 Corintios, gracias, están atentos, eso es bueno. 2 Corintios 5, 19, perdón, de gana rompí el lápiz. 2 Corintios 5, 19 nos dice, el apóstol Pablo estuvo pensando tanto en el significado de la Navidad que lo escribió y lo plasmó en muchas de sus epístolas, y simplemente he tomado una parte pertinente. Y nos dice en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Navidad es un tiempo de reconciliación, pero no solamente de reconciliación familiar o entre amigos que están lejanos o parientes, sino es el tiempo de la reconciliación de Dios con el ser humano, y para ser más exactos, de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En esta relación rota, ¿quién ha buscado a quién? ¿El ser humano le ha buscado a Dios? No, es como Adán, ¿no es cierto?, que se iba huyendo de la presencia del Señor. Es que pequé, es que comí, y entonces la mujer y se escondió. Y Dios buscando al ser humano y buscando la reconciliación, la restauración de esta comunión. ¿Y qué es lo que nos dice finalmente? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Navidad, este tiempo de Adviento, de advenimiento, las velas y todos los símbolos cristianos
que tenemos o que apuntan hacia la Navidad deben estar envueltos en el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Todos nosotros, todos ustedes participan en familia y tienen cenas y comparten con otras cosas. ¿Qué mejor oportunidad para predicar el Evangelio, para leer el Evangelio y entender y hacer entender a la gente o a las personas que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo? Que hay la oportunidad de reconciliación, que ya no tenemos que estar huyendo, que no tenemos que tenerle miedo a Dios o cosas por el estilo, sino que podemos restablecer esta relación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo con Dios. Todo lo que hemos hablado de esta teología que a veces no alcanzamos a entenderla, etcétera, termina en el punto de la reconciliación con Dios. Navidad es la oportunidad para proclamar que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Un mensaje pequeño, corto. Navidad se trata de eso. No se trata de las galletas, no se trata del gordo vestido de rojo. No se trata de eso, se trata de Jesucristo, se trata de Dios reconciliando al mundo, de este puente, de esta reconciliación que Dios busca de nuevo, que nos está visitando y tenemos todo ese privilegio de que Dios está con nosotros. Y eso es el privilegio que nosotros tenemos. Y si pudiésemos seguir estudiando y seguir sondeando en este inmenso mar del milagro de milagros de la encarnación y de la gracia y del llamamiento, no terminaríamos y nos harían falta unos 50 sermones más para tratar de entender esto. Esto es la parte medular. Proclamar, ser embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. En esta mañana, Dios, que no hace las cosas por casualidad, vamos a hacer un llamamiento, como nos dice la Biblia. Si tú estás peleado con Dios, si no estás reconciliado con Dios, si estás apartado de Dios, si estás alejado de Dios, si no entiendes de lo que se trata la Navidad, ora con nosotros, búscanos después del culto y dime: yo quiero entender esto de la reconciliación con Dios. Quiero estar reconciliado con Dios, ya no quiero estar peleado con Él, ya no quiero ser un rebelde, ser un contumaz, quiero ser parte de la familia de Dios. Y si tú en esta mañana estás alejado de Dios, eres su hijo, pero estás apartado, alejado, tienes la oportunidad de acercarte a Dios. La relación de un hijo de Dios nunca se rompe, su comunión sí. Y Dios quiere tener comunión contigo. Te ha buscado, bajó del cielo para buscarte y para tener esta comunión y volver de nuevo a esta armonía que hubo en el paraíso. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y que entendamos el verdadero significado de la Navidad. Amén.